No, pues si se ¿Seguro? escapa un tiro. Te vigilamos desde aquí. Bueno, pues nada, muchas gracias por supuesto a Podemos por haberme traído aquí, a la biblioteca por haber permitido bueno, pues que se realice este evento, porque aunque parezca mentira no es nada fácil. Es decir, hay bibliotecas en las que nos hemos encontrado que se han prohibido las presentaciones o que se han intentado prohibir. Sé que a lo mejor aquí puede sonar un poco a ciencia ficción, pero pasa. Quiero decir, por ejemplo, en Segovia, donde la Academia de Artillería tiene un enorme peso dentro de la ciudad, bueno, pues fue casi imposible encontrar un sitio en el que realizar una presentación, ¿no? Ni siquiera con el primer libro, que se estaba vendiendo muy bien, ¿no? O sea, ni siquiera las librerías que podían hacer negocio quisieron, bueno, pues dar cobertura a una presentación, y tuvimos que hacer una presentación al final en una biblioteca, pero bueno, al bibliotecario, al director de la biblioteca le amenazaron, y bueno, aquello fue una historia tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues no es fácil, así que le doy las gracias también a la biblioteca, porque además me consta que hay unidades militares relativamente cerca. Entonces, bueno, son temas todavía que por desgracia son muy sensibles, hay mucho tabú, hay mucho miedo a tratar estos temas. Entonces, bueno, dar las gracias y daros las gracias a todos los que estáis aquí, porque bueno, considero que es muy importante, ¿no? Al principio, sobre todo en las presentaciones, había muchos militares y bueno, eso era muy bueno porque nos servía mucho de desahogo a nosotros, pero al final los militares, la realidad es que no pueden cambiar el sistema, ¿no? Desde que sale el primer paso del primer libro, que es un paso al frente, hace 1 año y medio hasta ahora, bueno, lo estábamos hablando antes, en lugar de haber bueno, pues que el sistema, la cúpula militar lo haya percibido como un toque de atención, de están pasando cosas mal, estamos haciendo cosas mal, tenemos que cambiar, bueno, pues justo lo que han emprendido es el camino contrario, ¿no? Bueno, pues desde ese momento hasta ahora, pues prácticamente se ha cerrado el acceso a las redes sociales de los militares, se les está presionando muchísimo más, incluso para que no acudan a presentaciones o para que no lean un libro en una base, que eso es algo que cualquiera que lo piense con un poco de frialdad se dará cuenta de la aberración que es, ¿no? Entonces, al final, sois vosotros los ciudadanos los que podéis cambiar esto, ¿no? Los que podéis conseguir que de verdad se realice un cambio en las Fuerzas Armadas. Y al final, pues muchas gracias de verdad en este caso a Podemos por traerme, porque estamos rompiendo un poco ese cerco mediático, de censura mediática que hay, que bueno, de eso podríamos hablar. El libro también habla un poco de eso, de cómo la mayoría de los medios de comunicación están controlados por las mismas entidades bancarias, que son las que al final también controlan la misma industria armamentística. Entonces, al final todo es bastante complejo. Y bueno, el hecho de estar aquí y de poder contaros mi historia a vosotros, bueno, pues es algo muy importante, porque al final, bueno, vosotros podéis salir de aquí y contársela a más personas y que esto siga creciendo. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, no voy a hacer mucha más presentación, que luego ya veréis que me enrollo mucho en las contestaciones de las preguntas. Entonces, lo que sí, idme preguntando un poco lo que queráis. Sobre todo, yo creo que esto tiene mucho interés desde el punto de vista de aportar ese conocimiento social que se ha perdido de las Fuerzas Armadas, conocimiento social que sí teníamos cuando estaba el servicio militar, cosa que yo me alegro que no esté el servicio militar, pero no me alegro de lo que ha sucedido después, o de cómo se suprimió el servicio militar y bueno, pues al no conceder libertad de expresión a los militares, al final lo que se ha terminado convirtiendo a las Fuerzas Armadas es en un compartimento estanco dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estas charlas yo creo que ayudan un poco a recuperar ese conocimiento social de las Fuerzas Armadas, esas historias de la mili que antes nos contaban, pues bueno, pues lo vivíamos en primera persona, o algún familiar o algún amigo, y que eso se ha perdido. Y por desgracia muchas personas creen que las Fuerzas Armadas han evolucionado y son modernas, son funcionales, son democráticas, en el sentido de que en ellas hay unos valores democráticos. Y eso realmente no es así, ¿no? Sí es verdad que evidentemente ha habido una evolución, eso es innegable, pero no la que la mayoría de los ciudadanos piensan o la que hubiera sido deseable, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que es muy interesante, o que me podéis hacer preguntas al respecto. Me podéis preguntar también por el libro, sin ninguna pega, y también podemos hablar de cualquier otro tema, ¿no? Yo creo que sobre todo lo interesante es que me preguntéis sobre lo que queráis, ¿no? Aquí en Cataluña me suelen preguntar mucho
sobre el tema intervención de las Fuerzas Armadas o no, si eso es posible o no. Bueno, yo os puedo dar mi opinión y si queréis podemos hablar, por supuesto, también de cualquier tema de geopolítica, ¿no? Yo os daré mi opinión hasta donde llego, pero bueno, por lo menos que sepáis que es una opinión independiente, ¿no? Acertada o equivocada, pero independiente. Así que no sé quién es el que se quiere lanzar a la primera pregunta, que suele ser muy compleja, pero el que se quiera lanzar... A moderar. Que si no, no hay problema, que os suelto el rollo. Los militares normalmente trabajamos en PowerPoint, os pongo el PowerPoint y... Félix. Esta está pactada, para arrancar un poco, Es el que estaba aquí antes, que lo sepáis. Yo, a ver, yo hay una cosa, ¿no? Y es, cuando hablamos de militares y militarismo, es como tú comentabas, un comportamiento estanco. O sea, a la sociedad no nos llega lo que está sucediendo ahí dentro. Entonces, esa dinámica, ¿hay alguna corriente o tú has visto algo de que se quiera romper o quieren seguir siendo... Es como una sociedad aparte. O sea, con unos valores muy determinados, pero unos valores como... La sociedad, la vida civil, como unos valores en según qué casos rancios, ¿no? Entonces, sí, entiendo. ¿Tú has observado que hay algún tipo de evolución? No, en ese sentido, a ver, hay una cierta evolución, ¿no? No podemos decir que las Fuerzas Armadas sean las mismas que durante la dictadura. Pero lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas han conservado una serie de rituales, y es verdad, porque son rituales, que las siguen haciendo muy especiales, ¿no? Muy diferentes. Y ese es un gran error. Es un gran error que gran parte de los propios militares, incluso los militares, los soldados, que muchas veces son maltratados, no se dan cuenta de que eso realmente está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una institución que te socializa mucho en cuanto a que, bueno, pues vuelvo a repetir a esta mecánica de rituales, de desfiles, himno nacional, etcétera, etcétera. Y no digo que sea malo, pero no es fácil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Todos hemos visto el vídeo en el que unos legionarios en Irak le dan una paliza o varias palizas a 2 prisioneros iraquíes. No sabemos si esos señores han muerto o no. Sabemos que les dieron una paliza, ¿no? Esta misma semana un juez, un tribunal militar, y eso que el fiscal pedía más todavía, ha cerrado el caso, no lo ha cerrado de forma definitiva, sino lo ha cerrado de forma provisional y ha dejado sin castigo los hechos. No voy a profundizar en el tema porque sería muy complicado. Pero el caso es que gran parte de los legionarios, en lugar de entender que los culpables son esas 5 personas o 6 personas que han pegado esa paliza, y además entender que esas personas son las que están manchando el uniforme, la imagen del ejército, bien, esas personas, la mayoría de los legionarios lo que piensan es que quien mancha al ejército es quien habla de eso, no quien ha cometido esos actos, ¿no? Entonces, claro, te encuentras muchas veces con un conjunto social que desde el principio se ha querido separar de la sociedad y que tiene una mentalidad muy especial, tiene un sentido de la lealtad muy equivocado y también muy especial, un sentido del compañerismo también muy especial y también muy equivocado. Por ejemplo, es una traición dentro del mundo militar lo que yo estoy haciendo, pero sin embargo no se considera una traición que se hayan dejado a una gran cantidad de militares sin indemnizar después de haber sufrido, por ejemplo, 10 de los últimos expertos en explosivos, de los últimos 11 expertos en explosivos, han muerto por minas en mal estado. Minas del año 74, disparate. O sea, a esas personas se las ha dejado sin ni siquiera darles una indemnización. Eso no se considera una traición. Que, por ejemplo, se produjese el accidente del Jack 42, nadie lo considera una traición. Y habría que analizar el teniente coronel que está al mando de esa unidad, el por qué puso en peligro a sus propios hombres, ¿no? Entonces, ya digo, es algo relativamente complejo y no es fácil. Ahora tenemos que tener en cuenta que venimos de unas Fuerzas Armadas que han dado más de 50 golpes de Estado en los últimos 200 años, que no está nada mal, y también venimos de unas Fuerzas Armadas en las que hay una fractura ideológica muy importante
entre la cúpula militar y el resto de los militares, y entre la cúpula militar y el resto de la sociedad. De tal forma que la propia cúpula militar choca con sus soldados y choca con el resto de la sociedad. De tal forma que en las Fuerzas Armadas se da algo muy, muy curioso, y es que los militares no tienen un acceso sencillo a las armas, ¿no? Yo he ido a Afganistán, he estado allí 3 semanas y he estado sin un arma durante las 3 semanas. Y es como, oiga, que estoy en la guerra, que aquí están cayendo morteros, ¿cómo puede ser que yo no tenga un arma? Bueno, pues es que la cúpula militar, desde siempre, al sentirse tan fraccionada y tan separada del resto de los militares, teme a sus propios militares. Y además la sociedad también teme a sus propios militares. Quiero decir, en Suiza es muy corriente que un militar se vaya con el fusil a su casa. ¿Por qué? Primero, porque no hay esa historia o esa connotación histórica de 50 o más de 50 golpes de Estado en 200 años, con lo cual el ciudadano suizo no se siente amenazado por militares armados, pero es que además, como no hay esa diferencia ideológica entre la cúpula militar y el resto de los militares, la cúpula militar no se siente amenazada por sus propios militares, ¿no? Algo que sucede cuando llega la democracia, que la cúpula militar se siente amenazada por sus soldados. No es capaz de darles un arma porque dice, bueno, a ver lo que puede pasar aquí, ¿no? Entonces, bueno, todas esas connotaciones las tenemos que entender y darnos cuenta de que va a ser muy difícil que los militares emprendan este cambio, ¿no? Los que sois vosotros los que tenéis que emprender este cambio y los que poco a poco tenéis que ir aumentando, haciendo esta bola cada día más grande, ¿no? Siguiente. Miguel. Bueno, perdona Sí. pero Sí. entiendo que tú eres ciudadano, por eso cuando hablas así Sí. supongo que lo haces desde el punto de vista que tú hablas del profesional, ¿no? Encarado hacia la ciudadanía. Yo te entiendo que eres ciudadano también. Y Por supuesto, formas parte, por supuesto, por formas supuesto. parte, ¿no? Por eso que hablar en tercera persona parece que no, en segunda persona parece como si estuvieras fuera. Sí. Y bueno, todo esto, quería hacerte 2 preguntas. Una, sobre todo por un artículo que leí hace bien poquito, hace bien poco. Sí. Hace un artículo donde, bueno, pues expresas, y creo yo, no sé si alguien, Sí. igual puedes contar 5, ¿no? Sí, 5 apuntes de ese artículo, me parece interesante, de una apuesta o de lo que pretende o que pretendería tener que ser el Ministerio de Defensa, ¿no? Me parece muy bien. ¿Tú crees que esa apuesta o esas propuestas tienen cabida dentro de la estructura de la OTAN en la que estamos ahora y que, bueno, pues como otros modelos no han prosperado, como es la Euroforce, ¿no? Sí. Estamos en la OTAN, no cabe duda. ¿Caben esas propuestas ahí? ¿Qué propuestas? Las propuestas que hace él, ahora lo explicará un poquito. Porque Sí. a mí me Si parece queréis explico, interesante. claro. La segunda pregunta es, también es noticia fresca, que bueno, pues el asociacionismo que ha existido y existe todavía, ¿no? Y que ahora mismo en la Guardia Civil, pues por ejemplo... Pues, Sí, la Guardia Civil funciona muy bien, sí. bueno, pues está de alguna manera recibiendo presiones porque en el Sí. fondo tiene tiene Efectivamente. un valor o un potencial de cambiar las cosas. ¿Tú crees que sería bueno seguir potenciando ese asociacionismo desde, como tú dices, desde la ciudadanía? Es decir, reconocer supuesto. más esas asociaciones, hacer un esfuerzo por un reconocimiento mayor de las relaciones tanto en defensa como en la Guardia Civil. Sí, no, vamos a ver, por supuesto. Te voy a empezar respondiendo esta pregunta. A ver, yo creo que aquí hay otra cara de la moneda, ¿no? Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas han dado más de 50 golpes de Estado, que las Fuerzas Armadas han sido un órgano de represión durante el franquismo, indudable, que han sido incluso un órgano de represión y de amenaza en los primeros 15 años de la democracia. Yo creo que eso es indudable. Ahí está el 23F y no fue un episodio aislado, ¿no? Antes estuvo la Operación Galaxia, pero bueno, cada cierto tiempo se escucha un ruido de sables, ¿no? Incluso estamos hablando que hace 10 años, cuando aquí se estaba gestando el estatut, 2006-2007, bueno, pues está el teniente general Mena, que hace las afirmaciones que hace, e incluso 50 militares que planean hacer un pronunciamiento. Y esto lo cuenta Bono en sus memorias. Además tenemos, por si eso fuera poco, a la Asociación de Militares Españoles, la AME. Hay un coronel que se llama Leopoldo Muñoz, que cada cierto tiempo dice que hay que declarar el estado de sitio y el estado de guerra en Cataluña. En fin, unas
unas barbaridades que no hay por dónde cogerlas. Y es más, la mayoría de declaraciones públicas de un general que han sido altisonantes han sido en este sentido, ¿no? Hay que ilegalizar a Podemos, hay que hacer algo en Cataluña inmediatamente porque la patria se va a romper. Yo todavía no he oído a un general que le hayan mandado a la reserva por decir que a sus soldados hay que cuidarles porque se está arriesgando la vida de sus soldados, ¿no? Entonces, esta es una cara de la moneda, pero la otra cara de la moneda es que hay una parte de la sociedad que le ha dado la espalda a las Fuerzas Armadas. Es una parte de la sociedad, la parte más progresista, que ha decidido que como las Fuerzas Armadas han sido un órgano de represión y con gran justificación, bueno, pues yo ya no quiero saber nada de las Fuerzas Armadas. Y le han dado la espalda, y eso yo creo que es un gran error. Creo que es un espacio que debe de ser reconquistado de alguna forma por la parte más progresista de la sociedad. Con esto quiero decir que tiene que haber un ejército de izquierdas, no, tiene que haber un ejército plural. Y tenemos que tener unos oficiales plurales, es decir, en los cuales a día de hoy pues podamos hacer una encuesta electoral y nos salga un resultado muy parecido al que hay en la sociedad. Lo que no puede ser es que a día de hoy hagamos una encuesta electoral en la cúpula militar y te encuentres que a lo mejor gana un partido político que ni siquiera tiene representación parlamentaria. O sea, eso es lo que no puede ser, ¿no? Porque eso genera esa fricción con el resto de militares y con el resto de la sociedad, ¿no? Eso es un error. Entonces es algo que yo creo que esa parte más progresista también debe de empezar a cambiar. Es decir, hay que empezar a mirar con otros ojos a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque dentro de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil hay gente que hace bien su trabajo y hay gente que es progresista y hay gente que de verdad merece la pena, ¿no? Y efectivamente, hay mucha gente que no. E incluso el sistema en sí mismo hay que cambiarlo. Y es verdad que hay que cambiarlo, pero no lo van a cambiar los militares, lo tenemos que cambiar nosotros. Y eso hay que cambiarlo como ciudadanos, lo tenemos que cambiar desde el cariño, ¿no? A ver, algo que yo creo que un ejemplo que suelo poner siempre es la Alemania. Alemania, año 76, se encuentran en el mismo problema que nosotros, 2016. Un poquito retrasados, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Se encuentran en el mismo problema, ¿no? La misma tesitura. Ellos vienen de la Segunda Guerra Mundial, que no han reformado absolutamente nada, ¿no? Habían pasado 30 años o 31 de su derrota, pero no habían tocado las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se encontraban? Pues efectivamente unas líneas familiares muy tradicionales que mandaban las Fuerzas Armadas, y se encontraban con un nivel, una serie de valores que pretendían transmitir la imagen de que el militar era un especial, algo así como no un ser superior, pero prácticamente, ¿no? Esto es algo que se percibe mucho si vas a la Legión, a la Brigada Paracaidista. Bueno, ¿qué es lo que deciden los alemanes? No, yo no quiero personas especiales en las Fuerzas Armadas, yo quiero ciudadanos que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Universitarios y técnicos. Universitarios y técnicos. Y es que con eso cumples perfectamente con los cometidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan que lo primero es integrar a las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? De ahí aquello de democratizar las Fuerzas Armadas, ¿no? No es que tengamos que hacer un referéndum para tomar una colina o no. Aunque sí deberíamos hacer seguramente un referéndum para decidir si mandamos un militar al extranjero o no. Pero yo creo que es muy importante el cambiar esa mentalidad en las Fuerzas Armadas, y eso somos nosotros los que lo tenemos que cambiar. Oiga, yo no quiero personas que tengan un nivel de vocación especial, yo quiero universitarios y técnicos que cumplan un trabajo bien. Que los militares pueden tener unos cometidos más arriesgados y más especiales que a lo mejor otros grupos de la sociedad, otros colectivos, seguro, pero también lo tiene un policía y también lo tiene un bombero. Bueno, que igual tenemos que tener una serie de horarios diferentes, sí, bueno, pero también lo tienen los enfermeros, las enfermeras. ¿Qué diferencia hay? Es decir, ¿por qué no podemos tener un sindicato? Bueno, que no podemos hacer una huelga especial. Bueno, sí, pero es que hay otros colectivos que tampoco pueden hacer huelgas especiales. Es decir, es que un médico o los cirujanos pueden decir, hoy no operamos a nadie y si me viene un señor que se está muriendo, que se muera. Evidentemente ese señor no tiene un derecho de huelga como lo puede tener otro ciudadano. Evidentemente el militar tampoco va a poder tener un derecho de huelga como el que tenga otro ciudadano. Tendrá que tener unas restricciones especiales. Pero obviamente más allá de eso, debemos de ser ciudadanos
como cualquier otra persona, que realizamos un trabajo y cuando terminamos el trabajo nos vamos a nuestra casa y se acabó. Y ya está, y ahí ha terminado. No hace falta que seamos especiales ni que tengamos más vocación que nadie, porque además no la tenemos. Es decir, es que además no la tenemos. Porque, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo más vocación que un bombero? ¿O que un policía? O... El que piense eso se equivoca. No es así, ¿no? Y además en un colectivo es hasta saludable que haya personas que no tengan una excesiva vocación y que cumplan su trabajo, igual que hay otras que sí las tienen, ya está, ¿no? Es algo que debemos de cambiar, ¿no? En cuanto a la OTAN, bueno, es complicado. A ver, yo propongo unas fuerzas armadas al servicio de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que entiendo que deben de ser los ciudadanos los que legitimen y decidan en dónde actúan las fuerzas españolas y para qué. Quiero decir, por ejemplo, Irak y Afganistán son nuestros dos últimos referentes. En Irak entramos básicamente por 3 objetivos. Queríamos encontrar las armas de destrucción masiva. Creo que las seguimos buscando. Pueden aparecer. Yo no digo que no. Están barriendo el desierto aún. Sí. De hecho, yo creo que la siguiente película de Indiana Jones va a ir sobre el tema, ¿no? Igual las encuentran. Entramos para democratizar el país, porque pobrecitos los iraquíes que no saben lo que es la democracia y desde luego no lo sabían. O sea, no estoy hablando bien del régimen de Saddam Hussein, que exterminó a 250.000 kurdos. 4.000 aldeas kurdas desaparecieron del mapa. O sea, no es una broma, ¿no? Vale, pues fuimos a llevar la democracia. Hay democracia en Irak, pero no están ni cerca, ni más cerca siquiera que cuando llegamos, ¿no? Bien, y en tercer lugar entramos en Irak porque había que terminar, pues estas son las 3 motivos oficiales, había que terminar con ese refugio de terroristas que era Irak, en el cual parece ser que Saddam Hussein, bueno, pues tenía muy buena relación y muy buenos vínculos con Al-Qaeda, etcétera, etcétera, cosa que no era así. O por lo menos nuestros servicios de inteligencia dijeron que no era así, ¿no? Bien, pues desde luego no es que Irak no sea refugio de terroristas, sino que en Irak se ha constituido, al menos en el norte, un estado terrorista. O sea, ya no es que sea refugio, sino que es un estado terrorista, ¿no? Entonces, evidentemente, si fuimos allí a cumplir esos 3 objetivos, fracasamos, ¿no? Y en Afganistán fuimos a matar a Osama Bin Laden, porque era un malo malísimo que había que terminar con él. Jolín, pero es que le matamos en Pakistán. Pero bueno, ese señor no estaba en Afganistán. Sí, pero debió de irse de vacaciones a Pakistán y lo matamos allí, ¿no? Que bueno, que esa es otra historia, de cómo murió, en fin, es otra historia. También fuimos a llevar a la democracia a los pobres afganos, pobrecitos que no saben de democracia. Y yo creo que a día de hoy Afganistán no es un país democrático. No solo no es un país democrático, sino que encima nosotros, o Occidente, se ha apoyado en unas estructuras completamente mafiosas, ¿no? Allí nos hemos apoyado en esos señores de la guerra que funcionan mediante unos niveles de corrupción altísimos y desde luego lo último que va a salir de ahí es algo bueno, eso con toda seguridad, ¿no? De hecho, se puede ver en las publicaciones, el año pasado se alcanzaron niveles récord en la producción, en el cultivo y producción de opio, algo escandaloso, ¿no? Bien. Evidentemente fuimos para terminar con el terrorismo, porque había que acabar con los terroristas. Bien, pues... Perdón, ¿te obligó a hablar de Siria? No, ahora hablamos de Siria, claro que sí, del Estado Islámico podemos hablar cuando sea. Entonces fuimos a terminar con el terrorismo, ¿no? Bien, y nos encontramos que los talibanes, pues desde luego no están mejor que antes que nosotros llegásemos, pero vamos, no están tampoco peor, ¿eh? Atacaron Kunduz hace poco y en cuanto nos vayamos de allí veremos lo que pasa, ¿no? Entonces al final han muerto más de 2 millones de personas, hemos generado 2 estados fallidos, hemos generado un estado terrorista que es el Estado Islámico y la pregunta es, ¿y todo eso para qué? ¿Quién ha ganado en todo eso? Bueno, pues está claro que la industria petrolífera ha ganado muchísimo, porque nos hemos hecho con las reservas de petróleo de Irak en plan colonial. Ha ganado mucho la industria farmacéutica y los narcotraficantes, porque el consumo de opio había bajado de forma escandalosa cuando llegaron los talibán al poder. Y evidentemente ha ganado la industria armamentística, que en España en estos 15 años se ha multiplicado por más de 40, lo cual es una auténtica salvajada. Hemos pasado de 200 millones de euros
a 8.800 millones de dólares, lo cual no está nada mal, ¿no? Entonces, al final, claro, tú dices, bueno, ¿para qué hemos intervenido, no? Ahora hablaremos del Estado Islámico con más tranquilidad, pero claro, tú dices, ¿para qué hemos intervenido? ¿Realmente hemos hecho algo que merezca la pena? Es decir, ¿qué diferencia a un militar que en un momento dado haya tenido que disparar a un enemigo, incluso en estas guerras en las cuales todo se difumina? El enemigo a veces puede ser una mujer o puede ser un niño. Si eso se ha dado, si en un momento dado ha tenido que morir una mujer, un niño o un enemigo, bueno, se supone que si nosotros somos los buenos, ¿por qué lo hemos hecho? Bueno, pues lo hemos hecho por la democracia y por todo eso, sí, pero ¿lo hemos hecho por eso o lo hemos hecho por otras cosas, no? Entonces, al final yo creo que es muy importante que haya un referéndum que nos haga decidir a dónde vamos y por qué vamos, ¿no? Entonces, eso es lo que permite a los partidos políticos posicionarse y que cada uno diga, bueno, pues yo creo que sí que hay que intervenir, yo creo que no, y además ofrecer una información a los ciudadanos. El año pasado hubo más de 3.000 militares en diferentes zonas del mundo. ¿La gente lo sabe? ¿Sabe dónde fueron, a qué fueron, por qué? No. Entonces, en ese contexto de OTAN sí, OTAN no, pues evidentemente yo creo que España se debe de replantear su participación en la OTAN. Eso no quiere decir que nos salgamos de la OTAN. Una salida puede ser salirnos de la OTAN, otra puede ser decidir. Yo lo que entiendo es que es algo que deben de decidir los ciudadanos, ¿no? Muchas veces hay decisiones que toman los políticos, yo creo que deben de decidir los ciudadanos, no ya solo el si estamos en la OTAN o no, sino si participamos en esta serie de conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay casi 20 millones de desplazados, que eso es lo que ha estado pasando en Siria, lo que ha estado pasando en el norte de Irak, tenemos a 2 millones de personas a las puertas de Europa, que parece ser que no las vamos a coger, sino que las vamos a dejar allí a ver si se van muriendo poco a poco, y bueno, no sé qué es lo próximo que haremos, si por irlos poniendo botes para que se lancen al Mediterráneo y a ver si con suerte pues empiezan a quedar cada día menos, ¿no? Bueno, si eso se vuelve a dar, ¿no? Si ahora decidimos en Siria intervenir, yo creo que sería muy bueno que esa decisión la tomáramos los ciudadanos, ¿no? Con esto yo tengo muy claro que Aznar es una persona que tendría que ser juzgada en un tribunal internacional. Eso es algo, para mí es evidente, ¿no? Y si no es juzgado es porque los tribunales los controlamos nosotros. Pero también Aznar es una persona muy cómoda. Aznar o el que sea. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros descargarnos de responsabilidad, ¿no? O sea, es muy fácil que haya un malo malísimo, un villano que tome la decisión y nosotros nos quedemos al margen, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en este caso, si intervenimos militarmente en el norte de Irak, en Siria, en el Estado Islámico, pues yo creo que debe ser una intervención que debe estar decidida por todos los ciudadanos y legitimada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que muy probablemente esa intervención tenga que ser parte de un plan mayor. Es decir, ¿estoy en contra del ejército? No. ¿Estoy en contra del uso que estamos haciendo del ejército? Sí. Si el ejército se usa para crear estados fallidos y para que las industrias petrolíferas y armamentísticas ganen muchísimo dinero, pues evidentemente estoy en contra. ¿Estoy en contra en un momento dado de hacer un uso del ejército, por ejemplo, en el norte de Irak, en Siria, en el Estado Islámico? No. No, siempre y cuando forme parte de un plan muchísimo mayor. Es decir, yo en un momento dado puedo tener que intervenir militarmente en una zona, pero después tengo que hacer una segunda intervención que debe ser muchísimo más importante y además planificada, de infraestructuras, educación, sanidad, todo lo que no hemos hecho en Irak ni en Afganistán. Irak y Afganistán, aparte de 2 millones de muertos, han costado más de 10 billones de euros. Para hacernos una idea, eso supondría mejorar el nivel de vida de los iraquíes en más de 100 y de los afganos en más de 1000. ¿Os imagináis lo que sería que nosotros mañana ganásemos más de 1000 veces lo que ganamos hoy? ¿Os imagináis lo que eso podría haber supuesto? O sea, podríamos haber cambiado perfectamente con ese dinero tanto Irak como Afganistán. La pregunta es, ¿Occidente quiere que eso suceda? Hasta a día de hoy no. Seguimos manteniendo una política colonial. ¿Por qué? Porque si Irak y Afganistán se desarrollan, nos podemos encontrar con que tengamos un país que de repente nacionalice el petróleo. O sencillamente lo explote él. Diga, bueno, el petróleo es mío, voy a crear una serie de compañías
que lo exploten de forma capitalista. Ya está. Pero bueno, es que además generamos una competencia, ¿no? Porque de repente las industrias petrolíferas dicen, es que si este señor va a crear una compañía potente con una serie de recursos petrolíferos, es competencia mía, ¿no? Entonces no interesa, ¿no? Esto es una política que Europa, que Occidente, que el mundo ha llevado en Oriente Próximo desde principios del siglo XX y desde mucho antes, ¿no? Pero bueno, hay un tratado en 1916 que es el que marca un poco la división de todo Oriente Próximo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, yo creo que debemos de cambiar, que debemos de legitimar la actuación de los militares españoles en zona de operaciones, es decir, fuera del territorio nacional, y en el momento en el que eso lo hayamos hecho, bueno, pues ya estar en la OTAN o no pierde el sentido, ¿no? Porque si son mis propios ciudadanos los que deciden si participamos o no participamos en un conflicto, bueno, pues el hacerlo enmarcado dentro de la OTAN o dentro de lo que sea, pues entiendo que para mí es menos importante, ¿no? Porque ya está legitimado, ¿no? Sobre todo que si un español le dispara a otra persona, que tenga muy claro que lo está haciendo por conseguir un bien, ¿no? No que mire ahora atrás un militar español y diga, jolín, he visto morir a compañeros míos, he sufrido, he tenido depresiones, he visto a mis compañeros suicidarse, he visto morir a gente, he matado a personas para nada, básicamente. Entonces yo creo que evidentemente por encima de la OTAN deberíamos de cambiar eso. La otra historia, entre comillas, que hay son las propuestas que hay de un ejército europeo, que yo creo que lo habremos oído todos. Bien, ejército europeo sí, ejército europeo no, pues muy relativo. Si hablamos de cifras, ejército europeo sí, ejército europeo sí. Es decir, a día de hoy tenemos 100.000 soldados más que los norteamericanos. Que eso se lo decimos a cualquier español y dice, ¿cómo? Sí, 100.000 soldados más que los norteamericanos. Y eso que no tenemos ni una serie de posiciones en todo el mundo como la que tienen los norteamericanos, ni desde luego tenemos esa política tan agresiva como la que tienen los norteamericanos. Bien, pues tenemos 100.000 soldados más que ellos. Pero es que, claro, nos dicen, bueno, es para proteger nuestro territorio. Bien, tenemos 3 veces menos territorio que Rusia. Y sin embargo tenemos el doble de soldados que ellos. Oiga, vamos a ver, que los rusos con 700.000 soldados pueden defender el triple de territorio que nosotros necesitamos 1.450.000. Un disparate, ¿no? Absoluto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿un ejército europeo sería positivo? Sí. Con menos soldados, con menos gasto en armamento, podríamos perfectamente defender el territorio y cumplir las misiones que se tienen que cumplir. ¿Cuál es el problema del ejército europeo? Que en principio el ejército europeo, si se crease, vendría a sustituir a la OTAN en el sentido de que, bueno, pues adquiriríamos un poder y un potencial que nos permitirían no estar en la OTAN y tener, bueno, pues una serie de intervenciones en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el problema? Que Europa no es un ente democrático. Entonces, ¿tendría yo un ejército único en un ente que no es democrático? Pues yo creo que no. Primero tenemos que democratizar Europa, tenemos que crear instituciones democráticas, tenemos que crear otra serie de uniones mucho más importantes como puede ser la fiscal, y una vez que tengamos una Unión Europea en condiciones, yo creo que evidentemente el futuro debería ser un ejército europeo, ¿no? Lo que nos permitiría tener una cierta independencia de la OTAN. Eso no quiere decir que no vayamos o que vayamos en contra de los norteamericanos o no. Significa que nosotros podríamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Lo cual es muy importante. Pero bueno, ya digo que primero necesitaríamos democratizarnos y después ya, evidentemente, crear ese ejército europeo, ¿no? Si no, a mí, sinceramente, me da mucho miedo tener un ejército europeo único que dependa de una institución que a día de hoy se ha demostrado que no es plenamente democrática, ¿no? Y que, desde luego, tal y como están gestionando el problema en Siria y el problema de los 2 millones de refugiados, a mí me causa cierto recelo, ¿no? O sea que... La última Sí, fila. Estado Islámico, ¿no? No. No, es Siria. Bueno, sí, eso es un problema que lo tenemos aquí. Es un problema que intervenimos en estos países y hemos incendiado toda la región. Pero lo que quería decir era esto. Hablas de unos ejércitos democráticos. O sea, los ejércitos democráticos a un gobierno no le conviene. Los ejércitos los tienen ahí como a Rottweiler que los alimentamos con rabia y se los mostramos al pueblo. Yo creo que el pueblo nunca va a ver un ejército democrático. No entiendo. El ejército nunca
Nunca lo vamos a ver, lo han enseñado toda la vida a verlo como el represor. El ejército es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que en el que las Fuerzas Armadas no haya valores democráticos, que haya un enorme déficit democrático, pues es obvio que es mayor, es más acusado de lo que hay en la sociedad, pero es obvio que si eso se da en las Fuerzas Armadas es porque la sociedad también se está dando. Una sociedad plenamente democrática no permitiría que una parte de ella no lo fuera. Entonces está claro que si las Fuerzas Armadas no es democrática en el sentido de los valores, ¿no? En el sentido de los derechos, del respeto a los derechos humanos o al derecho internacional, si eso no se produce en las Fuerzas Armadas es porque la sociedad tampoco se está produciendo. Sí, pero es que, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Mientras que en las academias de mando del ejército no Sí. tiene acceso al común de la gente, pero ahora vemos que es como una dinastía, ¿no? Que el hijo, el sobrino y todo de eso sí. va como en una escala de familiares, ¿no? Sí, a ver. Y ya nacen con la mentalidad del abuelo que... Fijaros hasta qué punto es así, que a lo mejor hoy incluso tenemos aquí a una pareja del servicio de inteligencia o de los servicios de inteligencia, entre comillas, ¿no? Eso de inteligencia lo digo entre comillas porque a mí me hacen mucha gracia, ¿no? Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, normalmente a las presentaciones casi siempre mandan a dos chavales, ¿no? O chico-chica a veces, pero normalmente dos chavales. El famoso, bueno, en mi tierra se llama S2. Ah, también, también. Fijaros la gracia que yo estuve en la Universidad de Barcelona y me llamaron las Juventudes Comunistas de la Universidad de Derecho de Barcelona para hacer una charla y ya me advirtieron, oye, mira, va a ser una charla muy particular porque apenas íbamos a estar 8 o 10 chavales y tal, ¿quieres venir? Y dije, pues mira, encantado, no hay ningún problema. Una vez que yo vaya a Barcelona, pues lo apañamos y damos la charla. A mí me parece muy interesante ese contacto con ellos, ¿no? Y nos mandaron a dos espías, espías, por decir algo, ¿no? De los servicios de inteligencia. Y claro, os podéis imaginar el espectáculo, ¿no? Allí era una mesa relativamente pequeña. Bueno, pues éramos 8 o 9 personas de las Juventudes Comunistas y los dos espías, que tal como entran, bueno, pues aquello era que no había por dónde cogerlo, porque además no te creas que los tíos entran con disimulo de, bueno, mandan a uno y al rato entra a otro y además, no, los dos juntos con las perspectivas que es que además nosotros entre nosotros nos vemos, vamos, yo veo a un militar y digo, macho, era escandaloso, ¿no? Bueno, los chavales duraron allí 20 minutos y dijeron, nos vamos, ¿no? Esa es la mentalidad que hay dentro del mundo militar, ¿no? Entonces uno de los grandes problemas es un poco lo que hablábamos antes del romper esa estructura militar, de romper esa ideología que hay dentro de las Fuerzas Armadas, de tal forma que uno de los primeros, efectivamente, de las reformas más urgentes que hay es la educación, la formación a nivel militar, ¿no? La formación a nivel militar debe de externalizarse, debe estar dada por personas ajenas al mundo militar, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces eso es lo que conseguirá romper un poco esa mentalidad que hay, esa formación, porque claro, mientras los generales, que a día de hoy son generales, eduquen a los futuros generales es muy difícil. De tal forma que además una de las grandes reformas que habría que acometer en España, y esto ya lo suelto, es un poco al margen del mundo militar, es el de los servicios de inteligencia. Porque sí es cierto que debe haber unos servicios de inteligencia centralizados, pero como bien decía además uno de los antiguos dirigentes del CNI, en una entrevista que yo le estuve leyendo, uno de los problemas que tenemos en España es que casi todo el mundo se monta sus servicios de inteligencia. O sea, es algo brutal, porque en Madrid hemos tenido casos de espionaje. Ya no es que el PP haya espiado al PSOE, no, es que el PP se está espiando entre ellos mismos, ¿no? O sea, era algo que era un poco de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que decía, joder, bueno, por lo menos espiar a otros, no, nos espiamos entre nosotros, ¿no? Bueno, aquello era de risa. Y al final luego aquí también se creó un servicio de espionaje catalán y tal. Entonces, claro, al final aquí todo el mundo, el ejército, bueno, pues nosotros nos colocamos aquí nuestros espías aquí o nuestros servicios de inteligencia, pero claro, aquello al final es ridículo, porque al final el uso, por ejemplo, de estos espías, que yo los tengo más que vistos, al final ¿están sirviendo como servicios de inteligencia o son una policía política? Yo creo que es eso, ¿no? Pues evidentemente es una policía política, ¿no? Un servicio de inteligencia representaría al CNI, estaría centralizado y claro, evidentemente
Si el CNI decide mandar a 2 espías, por ejemplo, a esta charla de hoy, vamos, aquello sería ridículo porque estaría gastando el dinero de los contribuyentes teniendo en cuenta por lo mucho que tiene que espiar por ahí y no estar aquí, ¿no? Es completamente ridículo. Pero al final ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Las Fuerzas Armadas son un Estado paralelo, es un Estado dentro del Estado, ¿no? Cuentan con su propia policía, sus propios servicios de inteligencia, sus propios jueces, sus propios órganos auditores. Entonces, al final, evidentemente, funcionan de forma completamente autónoma, ¿no? De tal forma que cuando llega el ministro de turno, al ministro de turno lo que dicen, mira, tú aquí haz lo justo, y el ministro además de turno que llega y lo que quiere es pasar rápido página con un buen expediente para poder ser presidente, porque casi todos los que han ido, si os fijáis, en el Ministerio de Defensa, bueno, pues tenían aspiraciones, ¿no? Desde Chacón, Bono, pues tenía sus aspiraciones de ser presidente, pues lo que quieren ahí es tener el mínimo problema posible, quedar muy bien y se acabó. Entonces, claro, al final nadie termina por decidir que hay que hacer algo, ¿no? Pero al final, con la información, con estas charlas, tenéis que ser vosotros los que os movilicéis y los que pidáis el cambio, ¿no? Yo siempre hablo de los 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos. Pero para eso estamos haciendo otras guerras, para venderles más armas. Sí. Es el comercio. Pero es diferente, quiero decir, por un lado tenemos efectivamente el comercio de armas, que es lo que os contaba antes, que se ha multiplicado por más de 40. No sé si conocéis algún sector industrial o no industrial que se haya multiplicado así en estos 15 años, teniendo en cuenta que la mitad de estos 15 años han sido una crisis terrible. Yo creo que no existe. China. Bueno, aparte de eso, pero en España desde luego no hay ningún otro sector que se haya multiplicado. Bien, por la industria armamentística sí, ¿no? Es algo brutal. Pero por otro lado tenemos ese armamento que hemos comprado, ¿no? Que de repente hemos dicho, bueno, vamos a comprar el submarino que nos flota, ¿no? 2.150 millones de euros. El Eurofighter, ¿no? Es un avión de combate magnífico y maravilloso. Sí lo es. Y mola un montón. Además es bonito en los desfiles. Bueno, tú lo ves en los desfiles y dices, qué pasada. Vale, pero bueno, aparte que se han caído 3, que esto es un récord histórico porque no se ha caído ninguno en ninguna otra parte del mundo, pero en España se han caído 3, ¿no? Y encima con víctimas mortales, ¿no? Y tú dices, bueno, pero esto, ¿para qué me sirve un Eurofighter? La pregunta es, ¿me sirve un Eurofighter para combatir al Estado Islámico? Pues no, que el Estado Islámico no tiene aviones, entonces el Eurofighter no me vale para eso. Bueno, pues el Leopard. ¿Me vale el Leopard para, que es el carro de combate que hemos comprado, o el tanque, para combatir al Estado Islámico? Pues no, tampoco, ¿no? Primero, porque hemos despiezado ya 50. Básicamente de los más de 200 que hemos comprado, hemos despiezado más de 50. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos combustible para pagarlo, para que se puedan mover. Entonces hemos tenido que despiezar 50, no está mal, ¿eh? Todo esto que digo está publicado, ¿eh? Entráis en internet, lo veis. O sea, no os estoy contando nada que no sea así. Pero es que además no lo podemos efectivamente aerotransportar, porque hemos comprado un avión, que es el A400M, que es el que se cayó en Sevilla el año pasado y murieron personas, que todavía estamos a ver si conseguimos que vuele, porque había unos problemas de software, etcétera, etcétera, es decir, el avión que no vuela. Bien, pues el día que vuele tenemos el problema de que solo puede transportar 37 toneladas y nuestro carro de combate pesa 60. Entonces, la pregunta es, ¿para qué hemos comprado un avión de transporte que no puede transportar nuestro carro de combate? Es completamente ridículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos a una guerra, primero tendríamos que poder pagar el combustible de ese carro de combate, cosa que a día de hoy no podemos. Pero si pudiéramos, ¿vale? Porque además es un carro que consume muchísimo, si pudiéramos, tendríamos que llevarlo en barco hasta el puerto más cercano y a partir de ahí, en góndolas o directamente, el carro de combate tendría que ir. Bueno, aquello es delirante, ¿no? Es algo que es un despropósito. Para hacernos una idea, los norteamericanos ahora han comprado tienen el carro de combate que es el Abrams, que es el que todo el mundo conoce, que pesa entre 60 y 69 toneladas. Y tiene un avión de transporte que es el C-17, que pesa 77 toneladas. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe han comprado algo que les sirve. Nosotros hemos comprado algo que no nos sirve. Pero es que además, en este contexto, como bien decía, el carro de combate solo nos vale para protegernos de Portugal, de Francia, de una invasión de los malteses, porque es que otra cosa no vamos a hacer con él, ¿no? A día de hoy, además, si por algo se distinguen los ejércitos modernos, es porque deben de ser
muy operables y deben de ser fuerzas de las que se puedan disponer de ellas en muy poco periodo de tiempo. Normalmente en 7 días, en 10 días, en 15 días tienes que tener capacidad para desplegarlo. Si tú tienes un carro de combate que no puedes aerotransportar, desde luego no se puede desplegar ni en 7 días, ni en 10 días, ni en 15 días, ¿no? Entonces es una inutilidad. Hemos tenido otro carro de combate que es el Pizarro, que ha estado años sin disparar. Entonces, claro, es como, bueno, entonces esto ¿cómo lo hacemos? ¿Pum, pum, te he matado? ¿O cómo vamos a las maniobras? O sea, es completamente delirante. Hemos comprado misiles que realmente no nos valen absolutamente para nada, porque, vuelvo a decir, el Estado Islámico no tiene aviones. Entonces, si compras misiles para derribar aviones, tienes que tener aviones que derribar. Si no, estás comprando misiles que en la práctica no te valen para nada. ¿Significa esto que todo este armamento no se necesitaba comprar? Pues la mayoría de ellos no. Se podían haber comprado unas ciertas unidades, pero no deberíamos de haber basado nuestro ejército en estas compras. Las fragatas que hemos ido comprando, ¿necesitábamos esas fragatas? Evidentemente no. Pues son fragatas para proteger la península de una invasión. ¿Se va a producir una invasión? ¿Es un escenario factible una invasión? Evidentemente no. ¿Podríamos haber comprado alguna fragata? Sí, jolín, alguna, pero no gastarnos el presupuesto en fragata. Entonces, al final, hemos comprado una serie de armamento que no necesitamos para unos escenarios que no se van a producir y que además no podemos pagar. Bien, pues de eso os estoy hablando, de los 40.000 millones de euros que hemos gastado. 40.000 millones de euros que conviven, bueno, ahora hablaremos, sí, que conviven con militares que se nos caen los helicópteros porque no pagamos el mantenimiento y utilizamos piezas de recambio de segunda mano. Los Eurofighters que se nos han caído. Los expertos en explosivos que han muerto 10 por minas en mal estado. Minas del año 74. Es decir, no estamos gastando lo necesario en aquellos gastos básicos de mantenimiento. Y sin embargo sí que estamos gastando muchísimo dinero en estas compras de armamento, que además suelen estar centralizadas en 3 empresas que se llevan el 97% de las compras, en las cuales hay muchísimos generales, muchísimos coroneles, y hay unas puertas giratorias. Bueno, Morenés es la gran puerta giratoria en sí misma, ¿no? Pero ese es uno de los grandes disparates, ¿no? Entonces, no sé si querían decir algo ahí. Bueno, vamos Sí. por orden. Yo quería comentar, ya que has hablado de Andorra, de Malta, de Portugal, de Francia. Sí. Hombre, tú sabes lo que hay. Y lo que hay son los musulmanes en el norte de África que dicen que España es suya. O sea que España tiene Muy buena. Serie de tanques para defender el territorio nacional. Creo Pero que yo estoy en contra de la guerra, ¿eh? Sí, Yo estoy sí. en contra de la guerra, no por comentar que la conferencia. No. Yo estoy en contra del ejército. Me parece, no, me Vamos, parece... Pero no me parece que nos- cuando hablas de la cúpula. No, Tú ya la has pero- soltado, tú ya la has soltado. No, pero me ha encantado. Cuando hablas de la cúpula militar, Sí, parece que sea un ente. La cúpula militar, perdona, pero no es un ente. Vale. Son una serie de señores que han sido alféreces, tenientes, capitanes, comandantes, tenientes coroneles, han hecho un curso de general, ¿vale? Y les han aprobado todo eso. Y han pasado por todo ese camino, tienen compañeros, o sea, que no es una cúpula, que parece que sea una cosa... No. Lo entiendo. Es una cosa que ha salido de esto. El otro que dice que las familias de los militares, que el ejército será democrático cuando todo el mundo tenga acceso a él, me parece que en España hace muchísimos años que el pueblo tiene acceso al ejército totalmente. Porque la educación es obligatoria. no discutamos. ¿Eh? Sí, Cualquiera puede- No, como Hablaba- oficial, porque aquí la educación es obligatoria hasta la universidad. Pues la universidad no, pero casi. Me he llegado a- No, me parece- Colegas, ¿me entienden o no? Que han estudiado en la universidad sin tener un duro. me parece muy bueno, sí. Voy a comentar 2 cosas, además me parecen muy buenas apreciaciones, de verdad, ¿eh? Lo primero, efectivamente, como ha dicho este señor, es cierto que tenemos una serie de altos mandos, cúpula militar, que no son un ente, que son personitas con cabeza, pies, manos, en fin, tienen un poco lo que tenemos nosotros, ¿no? Y además tienen la inteligencia, ¿no? Y además la inteligencia militar, ¿no? Vamos a precisarlo. Entonces, efectivamente, ¿nos han costado poco esos señores? No, nos han costado muchísimo. O sea, efectivamente, formar a un señor de esos vale muchísimo dinero. Porque no es un señor que efectivamente solo sea alférez,
teniente, luego capitán, no, es que tiene que dar una serie de cursos de formación, es que necesita hacer el curso de Estado Mayor, es que necesitan cursos de idioma, necesitan una gran formación, y todo eso está genial, pero es que resulta que tenemos 19.000 oficiales para 41.000 soldados, es decir, prácticamente un oficial por cada 2 soldados. Es que tenemos 50 regimientos, que es la unidad que manda un coronel, y tenemos 1.050 coroneles. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos 50 coroneles en unidades que deben de mandar y 1.000 por si se nos mueren esos 50, ¿no? Entonces, un segundo. Bueno, un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos coroneles y generales están en unidades en la reserva, en el cuartel general del ejército. Porque en el cuartel general del ejército, uno va al cuartel general del ejército y ve más estrellas que en el firmamento. Aquello es espectacular, ¿no? Entonces, al final están cumpliendo una serie de tareas para las que no deberían de estar formados. Quiero decir, para hacernos una idea, el ratio en la Guardia Civil, ¿vale?, de el equivalente a soldado, que es el Guardia Civil raso, es del 85%. ¿Qué significa eso? De cada 100 guardias civiles, 85 son guardias civiles rasos. En las Fuerzas Armadas, el equivalente, que es el soldado, el ratio es del 33%. Es decir, de cada 100 militares, 33 son soldados. Ya, eso es un disparate, ¿no? Eso es algo que es completamente insostenible, ¿no? Entonces, al final, a toda esa gente que hemos pagado, que nos ha costado tanto dinero, tenemos una cúpula militar para un ejército de 400.000 soldados. Es que solo tenemos 41.000. Pequeño fallo, desviación. ¿Qué es lo que sucede? Un segundo. Que en los últimos 5 años se han reducido el número de soldados, de militares, de tropa, en 10.000. Pero todos los años, todos, sin falta, salían 300 plazas para la Academia de Oficiales del Ejército de Tierra, otras 300 para el aire y 300 para la Armada. ¿Por qué? Porque, cuidado, que no entren soldados, aquí no pasa nada. Si llega un momento en el que yo tengo una carencia de soldados y se tienen que fastidiar y tienen que hacer las guardias como buenamente pueda, que se fastidien. Pero ojo, ¿se va a quedar mi hijo sin ser oficial? Hasta ahí podía llegar la broma. Entonces resulta que tenemos un excedente de oficiales, una hipertrofia que además está claramente documentada. Uno lee las novelas sobre las Fuerzas Armadas del siglo XX y es un problema que arrastramos y nadie ha querido solucionar, ¿no? Entonces, evidentemente, ese ente es el que precisamente, o esas personitas que no forman un ente, que yo sí que evidentemente la defino como un ente, porque creo que muchas veces cuando tú difundes información, pues no puedes personalizar, ¿no? Yo no puedo hacer aquí un resumen de los 19.000 oficiales que hay y decirte que es que este es así, aquel es así, pues evidentemente habrá diferencias, pero en general son excesivamente homogéneos y evidentemente no han mirado por el interés de las Fuerzas Armadas, no han mirado por el interés de la sociedad, han mirado por su propio interés, ¿no? Entonces esto para mí es indiscutible, ¿no? Es una opinión muy personal. Por otro lado, en cuanto a los musulmanes, esos malísimos que nos van a atacar, que yo estoy seguro que van a terminar con España, y no solo eso, van a llegar hasta Francia, porque para ellos Al-Ándalus no es solo la península ibérica, no, llega más arriba, o sea, no os vayáis a pensar que... Bien, pues cada vez que nosotros vemos esas amenazas en televisión, pues ahora vamos a pensar en lo que es el Estado Islámico, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Bien, el Estado Islámico son de 50 a 60.000 mercenarios que están en una zona desértica, llana e interior. ¿Qué significa esto? Desértica significa que están en una zona en la cual, en una región en la cual tienen que estar localizados en unos determinados lugares en los que hay agua, porque obviamente si no, no puede sobrevivir. Están en una zona llana. ¿Qué significa esto? Que no es Afganistán, ese nudo del Pamir que está cerca de esa gran cordillera en la cual los mercenarios se pueden esconder. No, en una zona llana no te puedes esconder, ¿no? Y además están en una zona desértica. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene salida al mar. Entonces, para acabar con el Estado Islámico, podríamos acabar de forma relativamente sencilla bloqueando las pocas carreteras, porque no son muchas, porque como podéis imaginar por el desierto, no por cualquier sitio puedes utilizar las carreteras para llevar camiones con petróleo. Entonces las pocas carreteras que hay con petróleo
en las cuales se puede transportar camiones con petróleo se podrían perfectamente bloquear, que no son tantas, ¿no? Aparte de que ya podríamos hablar de la financiación en sí misma del Estado Islámico, cómo se financian con el petróleo, con las obras de arte, con los bancos, con los secuestros también, etcétera, etcétera. De eso ya se podría hablar. Pero evidentemente es una región que se puede asfixiar de forma relativamente sencilla en 6 meses, un año. Alguien tendría que preguntarse por qué no la hemos asfixiado ya económicamente. Pero aparte de eso, esos 50, 60.000 mercenarios, que por cierto no tienen en general armamento pesado, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que esos señores sean capaces de resistir esos brutales ataques que se supone que reciben por parte de Estados Unidos? 1.350.000 soldados. Europa, 1.450.000. Rusia, 700.000. Turquía, 200.000, porque a Turquía no la hemos contado dentro de la Unión Europea. Las monarquías del Golfo, que se supone que también están contra ellos. Bueno, entonces al final tú dices, bueno, vamos a ver, que estos 50, 60.000 señores en una zona llana, desértica e interior están resistiendo ese brutal asedio que están sufriendo por parte de más de 4 millones de soldados y de todo el mundo que está contra ellos. Y así llevan 4 años. Bueno, pues es evidente que eso no está pasando, ¿no? Es evidente que no solo Occidente, Rusia, China también, aquí hay gente que nos está engañando, ¿no? Entonces al final lo que hay en Oriente Próximo es una gran partida de ajedrez, que también tiene sus ramificaciones en Yemen, los cuales están moviendo sus piezas de tal forma que si habéis leído el periódico en los últimos 2 días, habréis visto que las negociaciones para la paz en Siria las han llevado a cabo Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese es el gran enfrentamiento global. Luego hay un enfrentamiento a nivel regional y luego hay enfrentamientos locales, ¿no? Entonces, en esta amalgama de enfrentamientos, bueno, pues es obvio que ese Estado Islámico que parece ser que nos va a conquistar, pues lo primero, habría que ver si son capaces de seguir resistiendo este asedio de 4 millones de soldados. Pero es que aunque esos 50, 60.000 milicianos quisieran llegar a España, pues yo creo que lo tienen un poco complicado, ¿no? Más que nada por la logística, porque es que ni aunque se metiesen todos ellos en aviones, que no los tienen, bueno, y si se los compran a España, no. Tampoco hace falta aviones, porque la Marcha Verde iba con alpargatas. Por la Marcha Verde, efectivamente. Bueno, no tuvisteis huevos para defender el Sáhara, no me jodas. Pues efectivamente, aunque hicieran una marcha. El ejército español tenía, después de lo que hizo en el Sáhara, tendría que haber dimitido en bloque. O sea, España podríamos vivir sin ejército, podríais ir a casa todos. Bueno, es una. Sí, ¿Tú crees que lo del Sáhara es presentable? ¿Tú te atreves? ¿Tú estás orgulloso de ser militar español y haber pertenecido a un ejército que en el Sáhara dejó al pueblo saharaui, que eran nuestros hermanos, abandonados en manos de unos locos de Marruecos, que los han masacrado? Bueno, lo que pasó en el Sáhara evidentemente no es. Eran españoles como nosotros. Sí. Y de la palabra, intervienes y No diré nada más. Es que hay gente esperando. Bueno, no pasa nada. Lo que iba diciendo, esas amenazas que percibimos, que los medios de comunicación se empeñan en que percibamos como un ente terrorista que cualquier día nos va a atacar, bueno, pues es evidente que es completamente falso, ¿no? Esos 60.000 mercenarios, ni aunque hicieran efectivamente una marcha y llegasen aquí, ni aunque los soltasen en aviones y cayesen aquí, serían capaces de tomar la península ibérica, ¿no? Eso es un auténtico disparate y además forma parte de ese gran engaño mediático que estamos sufriendo y que no nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista este tipo de charlas pues también ayudan a romper un poco esos mensajes que nos envían, ¿no? Paco. Yo, sí. Dos preguntas. O sea, una, ¿qué queda? O sea, ¿qué queda de la UMD? Que fue algo que se creó, Sí. porque claro, los que hemos hecho el servicio militar hace 30, 40 o 50 años, también hemos vivido cierta represión. Muchísima. Bueno, Sí. esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué, o sea, si el Pacto de Varsovia Wow. hubiera existido, la Unión Soviética hubiera actuado como está actuando ahora, Rusia, lo que queda de Rusia, ya está. Wow. Vale.
eso es una ucronía, pero bueno, vamos con el primero, la UMD. La UMD es la antigua unidad militar democrática o de militares democráticos que se conocían como húmedos. Bien, pues han desaparecido por completo. No solo eso, sino que además, yo creo que estamos en deuda con ellos, ¿no? Es un conjunto de militares que arriesgaron muchísimo más de lo que he arriesgado yo, ¿no? Arriesgaron su vida, vivíamos en un contexto en el cual te podían pegar un tiro. Es decir, bien directamente, no digo que te pudieran fusilar, que también, pero es que además te podían pegar un tiro, ¿no? No era algo agradable. Perdieron su trabajo, fueron purgados, y cuando llegó la democracia no se les restituyó. Nadie restituyó ni a estas personas ni la figura de estas personas, ¿no? Que es algo todavía más grave. Entonces me parece que también es un gran reflejo de lo que está pasando. Si realmente fuésemos una democracia plena, a estos militares se les habría tenido que restituir. Eso no ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego han sido, pues para mí han sido y son una gran inspiración, pero creo que es muy injusto porque su historia, como muchas otras historias que han pasado en España en los últimos 100 años, no se conoce, o prácticamente no se conoce. Y es algo que yo creo que es responsabilidad de todos nosotros restituir esa imagen y restituir un poco esa historia, ¿no? Wow, en cuanto al Pacto de Varsovia, vale, yo creo que es muy importante y entra un poco para relacionar lo que es un poco la OTAN, ¿no? La OTAN nació efectivamente para hacer frente al malo malísimo del comunista, y efectivamente de repente la OTAN, que son los buenos buenísimos, joder, se quedan sin enemigo. Es que se nos ha caído el muro de Berlín y ahora ¿qué hacemos, no? Y ahora ¿contra quién luchamos? Y de repente dicen, wow, vamos a luchar contra el terrorismo, ¿no? Y la pregunta es que no existía el terrorismo hasta el año 90. Es que no hubo acciones terroristas hasta el año 90. Bien, pues yo desde aquí os invito a un ejemplo, que es la película de Steven Spielberg, que es Múnich. El asalto a una villa olímpica. Imaginaros lo que supondría que en Brasil 2016 asaltasen una villa olímpica. Bien, pues eso sucedió mucho antes de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué entonces el terrorismo no era el enemigo de la OTAN? Porque evidentemente tenía otro enemigo. Y porque evidentemente una vez que cae y el Pacto de Varsovia se deshace por sí mismo, la OTAN necesita crear un enemigo para seguir existiendo, porque evidentemente si no, no tenía razón de ser. De hecho, a día de hoy la OTAN no tiene razón de ser, ¿no? Otra cosa es que la queramos meter con calzador, bueno, pues la metemos con calzador, ¿no? Para que os hagáis una idea de las vueltas que da un poco la vida, hay imágenes de Ronald Reagan con los mujahidines. Y la película de Rambo, podéis ver como los talibanes eran los luchadores de la libertad. Bueno, eso era los años 80. Curioso, ¿no? La película Sí. está dedicada a ellos. Sí, efectivamente. Es alucinante. Pero es que después cambian y son los malos malísimos con los que hay que acabar. Pero es que es muy curioso porque ahora resulta que los talibanes son los rebeldes moderados sirios. Claro, uno dice, ¿cómo? O sea que los talibanes y Al-Qaeda, perdón, los talibanes no, Al-Qaeda, contra el que hemos estado luchando, resulta que Al-Qaeda es el rebelde moderado sirio, facciones de Al-Qaeda. Claro, uno se lleva las manos a la cabeza. Tal es la situación que en Israel está apoyando a los rebeldes sirios, porque aquí realmente lo que hay en Oriente Próximo es una batalla por tumbar Siria o por conservar Siria. Siria es el mayor aliado con el que cuenta Rusia. De hecho, es la única base que tiene Rusia fuera de su territorio, la tiene en Siria, tiene una base naval, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy importante para Rusia que Siria siga estando en manos del gobierno que tiene. Y Estados Unidos quiere tumbar Siria como sea. Ese es el gran objetivo. Por eso, los norteamericanos se dedican básicamente, más que a bombardear al Estado Islámico, es a bombardear al gobierno sirio. Y los rusos, que dicen bombardear al Estado Islámico, más que bombardear al Estado Islámico, lo que bombardean es a la oposición siria, ¿no? Y aquello es un cachondeo terrible, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es al final lo que hay, ¿no? Pero es muy
muy curioso que en este escenario Israel, que es aliada de Estados Unidos, y como es aliada de Estados Unidos va contra el gobierno sirio y va a favor de los rebeldes sirios, claro, eso le ha puesto a Israel a favor de facciones de Al-Qaeda. Entonces, esto podéis entrar en internet y lo podéis ver, en los Altos de Golán ha llegado a haber manifestaciones en contra a tu propio Estado de Israel diciendo, oiga, pero ¿qué hacen ustedes con Al-Qaeda, no? Bien, pues resulta que Al-Qaeda ahora es la facción moderada siria, de los rebeldes moderados sirios, ¿no? Claro, uno se lleva las manos a la cabeza porque dice, bueno, pero estos no eran los malos hace 10 años y también eran los buenos hace 25, me quieren volver loco, ¿no? Entonces, al final yo creo que esto da un poco una idea de la perversión que hay en toda esta historia y en el mensaje y en cómo la información llega terriblemente sesgada, ¿no? Como vivimos parte de un gran engaño, ¿no? ¿No piensas que el problema de la OTAN están acorralando más a los rusos cada vez? Porque ahora se han metido en Ucrania. Bueno, como digo, sí, efectivamente, Ucrania... ¿Qué provoca? Ucrania no, Ucrania Hace un año es, que no se habla, ¿no? efectivamente, es otro tema del que no se habla. Ucrania es otra parte de esta partida de ajedrez, de esta gran partida de ajedrez, porque, a ver, Rusia en un momento dado, evidentemente vive un momento de debilidad. Rusia pacta con Occidente que se debe de respetar un cordón de seguridad, una zona de seguridad, para no hacer frontera directamente con la OTAN. Esa zona de seguridad es Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, ¿no? Eso fue lo que se dijo, no se toca. Bien, las repúblicas bálticas ya son de la Unión Europea. Entonces, claro, Ucrania era el siguiente movimiento de la Unión Europea, hacernos con Ucrania. Y ahí es cuando, bueno, pues el oso se despierta y dice, hasta aquí hemos llegado y ahora te doy el zarpazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente a partir de ahí hay una partida de ajedrez. La gran partida de ajedrez en Siria. Ucrania es otro de los escenarios de esa gran partida. Yemen es otro de los escenarios de esa gran partida. Y evidentemente estamos viviendo una mini guerra fría. No es una guerra fría, pero es una mini guerra fría. De tal forma que además hay un contexto muy importante, que además ha pasado muy desapercibido a nivel sociedad. Y es Afganistán. Afganistán hace frontera con China. Y China es una de las grandes... Yo he estado además allí en China, estuve bastante tiempo, 3 semanas, un mes, y os aseguro que es una potencia económica bestial, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que Afganistán siga siendo un estado terrorista interesa a Occidente. ¿Por qué? Porque es una de las grandes vías que tiene Occidente para crearle un problema a China. Porque China, aunque es algo que no llega mucho, tiene un problema con el terrorismo también. Lo que pasa que evidentemente es una dictadura, una cosa rara, ¿no? Entre dictadura muy cerrada en la que ejecutan allí al primero que se mueve y capitalismo puro y duro, ¿no? Es algo un poco extraño, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Yo recomiendo viajar a China por el contraste, ¿no? De ver una dictadura comunista y además ver un país capitalista, ¿no? Es algo cómo conviven esos dos mundos, ¿no? Pero bueno, a Occidente le interesó mucho le interesa mucho que Afganistán siga siendo un estado terrorista por el cual, o que sea un estado fallido por el cual los terroristas puedan tener acceso a China, ¿no? Es algo que es muy curioso, pero les interesa muchísimo, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por los cuales seguramente Afganistán, bueno, y aparte porque han tenido la desgracia de que todo el mundo les ha invadido y todo el mundo les ha machacado, bueno, pues yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales Afganistán a medio largo plazo no tiene ningún futuro, ¿no? El único futuro que tienen es el de estado fallido, ¿no? Es lo que les ha tocado en esta jugada perversa, ¿no? En esta partida perversa es lo que les ha tocado ser, ¿no? Y a Irak, a Siria y a la mayoría de Oriente Próximo exactamente igual, ¿no? Sí. M'entens en català? No lo hablo mucho, pero me puedes preguntar en catalán y yo me intento, si no me entero, me lo dices. Lo prefiero, sí, me siento más cómodo. La qüestió de la corrupció a l'exèrcit espanyol. Res de nou sota la capa del sol. La gent que som grans, que hem fet el servei militar, ja existia la corrupció a nivell campament de Sant Climent o a nivell d'allà on fos. Companys meus que varen fer el servei militar amb el Juan Sebastián Elcano, buque insígnia dels mariners espanyols, quan arribaven a les illes del Carib, venien les motores carregades de whisky, d'escotx, etc, i carregaven la bodega que baixava al nivell del vaixell. Per tant, corrupció actual igual que abans.
poder encara més greu. Estoy de acuerdo. Una qüestió. Després... Bueno, ahora es cocaína lo que cargamos. Lo digo para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? O sea, hemos evolucionado, jolín. També. Otra cosa. Sí. Com a militar que ets, la cúpula militar espanyola contempla la possible, en un futur, marxa de Catalunya de l'estat espanyol. Ya estaba tardando en caer esta pregunta, ¿eh? Ya está diciendo. En castellano, la cúpula militar española contempla una posible marcha de Cataluña del Estado español. Primero, si lo contemplan, no sé si tú tienes conocimiento de esto, ¿qué piensan hacer? Y después, una tercera, ya no pregunta, pero sí reflexión mía, es que el gran imperio español, importantísimo, hoy en día solo le queda la península y las colonias insulares. Por lo tanto, y el ejército es un síntoma de ese cáncer que tiene el gran imperio español, que se va desmembrando, y yo te recomiendo que leáis un libro de un ilustre, del doctor Alexandre Deulofeu de Figueras, que tiene una obra magna en la cual retrata la vida de los imperios, de todos los imperios. Y el imperio castellano, el gran imperio castellano, hay que decir esto, porque el sur de España... Lo has definido mejor, sí, lo has definido mejor. Del siglo XIX, ¿vale? Sí, pues tienes razón. retrata el fin del imperio castellano. Y con esto no me entendáis mal, es decir, nosotros, los catalanes, somos solidarios con los ciudadanos de España. En todo caso, no estamos de acuerdo con la corrupción que gobierna España y también Cataluña. Sí. Por lo tanto, día vendrá en un futuro próximo, porque la vida de un hombre es corta, 80 años máximo quizás, pero día vendrá que esto de España será otra cosa. Entiendo. Posiblemente. Entiendo. Vamos a ver, me pones en unos aprietos muy buenos, O sea, ha sido... No, me parecen muy interesantes las preguntas que has hecho. Opinión mía personal. Yo creo que los estados deben de tener un ejército a la medida de sus posibilidades y sus dimensiones. Lógico. Y el estado francés, yo que he vivido en Francia, el estado francés, el ejército, l'armée francesa, es l'armée du peuple français. Es decir, es el ejército del pueblo. Sí. Aquí no, es el ejército de una secta que se va sucediendo unos a otros. Vale. Me parece muy acertado porque además es un tema que toca hablar y yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Aquí al final, tanto cuando me has hablado del imperio castellano, español, como queramos llamarle, como de la intervención en Cataluña, terminamos llegando al mismo punto, que es Cataluña, ¿no? Al final, efectivamente es el mismo punto. Vamos a ver, intervención militar en Cataluña. Bien. Bueno, pues hay una buena y una mala noticia. Este es el chiste que podríamos hacer. La mala noticia es que tenemos una cúpula militar que si por ellos fuera y esto estuviera legitimado y alguien le dijese adelante, vendrían aquí sin cobrar ni siquiera las dietas, O sea, lo harían gratis. Es decir, os lo digo de verdad, ¿no? Pero claro, esto tendría que ser algo legitimado. O sea, algo que es, de verdad, a día de hoy es muy difícil que la comunidad internacional legitime semejante actuación. ¿Qué se podría dar? Yo ya me creo cualquier cosa, ¿no? He visto los antecedentes históricos y me creo cualquier cosa. Bien, esa es la mala noticia, que tenemos una cúpula militar ultraconservadora, y ese es uno de los problemas de darle la espalda a las Fuerzas Armadas, que después te encuentras unas Fuerzas Armadas en las cuales hay, sobre todo en la cúpula, hay muy pocos progresistas. Entonces, ¿quiero un ejército de izquierdas? No, quiero un ejército plural, en el cual evidentemente haya una cúpula militar plural y representativa de toda la sociedad, incluidos los independentistas, porque los independentistas querrán un Estado independiente y me parece muy bien, muy saludable y yo lo respeto, pero mientras eso surja, la realidad es que tienen un ejército español y no le puedes dar la espalda al ejército que tienes en tu país, porque además eso es peligroso, porque si no hay independentistas en la cúpula militar, es relativamente más sencillo que la cúpula militar
quiere hacer algo que no debe de hacer. Bien, esa es la mala noticia. Ahora vamos con las buenas noticias. La buena noticia, y la enlazaremos después con el imperio castellano, español. La buena noticia, primero, es que no tenemos medios suficientes para intervenir militarmente en Cataluña. Quiere decir, el GEMAT hace no mucho dijo que prefería tener un 10% del ejército al 100%, al 100% del ejército al 10%. Quiere decir eso, que hemos despiezado 50 carros de combate porque no teníamos combustible. Entonces, dudo que tuviésemos combustible para entrar en Cataluña. O sea, la verdad es que lo dudo mucho. Y para pagar la autopista. Y para pagar, efectivamente, los peajes. Lo dudo mucho. Tal vez el submarino que nos flota lo pudiésemos reestructurar de alguna forma que pueda resultar como arma definitiva, ¿no? Pero no lo veo posible, ¿no? Quiero decir, al final tenemos un ejército operativo, seguramente de 15.000 militares, 15, 20.000, 10.000, que además son terriblemente profesionales, hay que decirlo, que son muy buenos en su trabajo, pero que no da para un territorio de la magnitud de Cataluña y no da para un territorio de 6 millones de personas. No se podría controlar, es completamente imposible que con 15, 10, 15, 20.000 militares tomes Cataluña. Imposible. Totalmente, ¿eh? ¿Pero contra quién? Claro, efectivamente, ¿contra quién? No, pero... ¿Contra quién van a No, pero al final una población tienes que controlarla, es decir, cuando tú... Quiero decir... Claro, pero no, cuando tú quieres entrar en un territorio tienes que controlar determinados centros de poder, ¿no? Tendrías que controlar televisiones, ayuntamientos, medios de comunicación. No tienes gente para hacer ese despliegue, ¿no? Entonces, claro, es un disparate, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podéis estar tranquilos porque no existe esa capacidad. Pero además, y ahora vamos al segundo punto que nos enlazará con el imperio castellano, el imperio español, y también un poco podemos ir a la independencia de Cataluña, ¿no? Es que nuestra cúpula militar es terriblemente cobarde. Y tú dirás, bueno, pues solo dices tú. No. Ahí está la historia, ¿no? Es decir, tenemos desde el coronel Araujo Torres, que vendió a sus soldados por 5.000 pesetas, ni más ni menos que a más de 900 soldados en el desastre de Anual. 900 soldados que fueron acuchillados delante de sus propios ojos mientras ellos salvaban la vida y pagaban 5.000 pesetas a cambio. ¿En qué año? ¿En qué año? En 1921, desastre Anual. Pero si nos vamos un siglo más atrás y pensamos en la guerra de la independencia, todos nos acordamos de los fusilamientos de Goya y claro, todos nos dicen, joder, allí estuvo un tal Daoíz y un tal Velarde y un tal teniente Ruiz y tal. Y uno dice, bueno, ¿y los comandantes? ¿Y los tenientes coroneles? ¿Y los coroneles? ¿Y los generales? ¿Esos dónde estaban? ¿No? Porque a mí sí me han contado la película de esos señores, ¿no? Eso además lo transmite perfectamente Pérez Reverte, ¿no? Esos señores dormían en su casa tan tranquilamente cuando al día siguiente fusilaron a sus propios militares, fusilaron a su propio pueblo, ¿no? Y luego al final, claro, ya cuando ya todos los ciudadanos se habían levantado, dijeron, pues vamos a liderar esto, ¿no? Porque, jolín, no nos vamos a quedar en casa, queda un poco ya feo ya que como militares nos quedemos en casa. Entonces, bueno, venga, vamos a unirnos, ¿no? Bueno, eso era antes. Efectivamente, sí, pero vamos ahora, ¿no? Ahora nos vamos al año 81, vamos remontando al año 81, nos encontramos con el 23F, que lo describe Javier Cercas de forma magnífica, ¿no? Aunque yo hay conclusiones en las que difiero, y te encuentras con que a las 3 de la mañana, después de que se hubiese sofocado en teoría el golpe y la mayoría de los españoles estuviesen en la cama, o estuviéramos en la cama, te encuentras con que la mayoría de las capitanías generales estaban a favor de dar el golpe. La mayoría de los capitanes generales, incluyendo un señor que le llegó a sacar una pistola a Adolfo Suárez, y esto es algo que se ha contado ya en muchos libros, estaban a favor del golpe de Estado. Y la pregunta es, ¿por qué los capitanes generales no dan el golpe de Estado? Si hubiesen movilizado las tropas les hubieran hecho caso. Y pues ya os digo que sí, porque aparte de los tenientes generales estaba lo que se llamó a los coroneles, ¿no? Ese grupo de coroneles que querían dar un golpe de Estado. Claro, la pregunta es, ¿por qué no se dio ese golpe de Estado? La respuesta es muy fácil. Las generalas. Wow. Es que le tienes que explicar a la generala, a la mujer del general, que te está jugando los privilegios, te está jugando el salario, te está jugando el estatus y te está jugando ir a la cárcel, ¿no?
Entonces, al final, lo que a ellos les retiene es que ideológicamente se sienten demócratas. No. ¿Qué es lo que les retiene? El poder, lo que puedes perder, el riesgo que no quieren asumir. Es decir, la cobardía. Y tú me dirás perfectamente, sí, bueno, pero vamos más cerca. Vamos más cerca. Año 2006-2007. Eso es ayer. Históricamente hablando, eso es ayer. Ni siquiera ayer. Eso es hace un rato. 2006-2007. Estatut de Cataluña. Teniente General Mena. En conversaciones grabadas. Y esto lo cuenta José Bono. Conversaciones grabadas. Como el rey no haga algo, le damos las maletas y que se vaya de España. 50 militares que querían hacer un pronunciamiento. Pronunciamiento, ojo, lo especifica claramente, no militar. Pronunciamiento de salir delante de un medio de comunicación y, supongo, una puesta en escena todos vestidos de uniforme y diciendo que o el estatut se elimina o se echa para atrás o se reforma o cuidado que estamos aquí, ¿no? Eso es lo que entiendo, o una carta, un periódico, no sé lo que entienden ellos por pronunciamiento. A mí lo de pronunciamiento me suena ya feo de narices, ¿no? Pero bueno. Entonces te encuentras que ¿por qué estos señores no hacen ese pronunciamiento? ¿Porque no crean en él? No hacen ese pronunciamiento por miedo a perder sus privilegios, por miedo a que pase algo, por miedo a que ese peaje que estamos pagando como sociedad se termine, ¿no? Pero es que es más, cada cierto tiempo, y hemos hablado antes, y eso ha pasado el año pasado, el anterior, oímos a generales, coroneles, tenientes coroneles en la reserva que dicen auténticas barbaridades. Y la pregunta es, bueno, ¿y usted esto por qué no lo dijo cuando estaba en activo? ¿No? Porque sí aprovecha a decirlo cuando ya está en la reserva y puede decirlo. Porque no lo pensaba, es que ha cambiado usted de idea. Ah, no, es que usted lo que tenía miedo es al dinero. Entonces al final Bono lo describe muy bien y les llama de todo, y aparte de llamarles de todo, lo que viene a decir es que esas personas que se creen tan, bueno, pues que tienen esos ideales y ese concepto de honor y tal, que no serían capaces de arriesgar ni un céntimo de su nómina. Total, que lo que tenemos es, en general, una cúpula militar, no podemos decir que todos, porque hay algunos que no, obviamente, pero en su mayoría, que son, bueno, si no antidemócratas, no tienen desde luego la democracia muy arraigada, que son golpistas, que desde luego entrarían en Cataluña encantados, pero que tienen mucho miedo. Entonces, como tienen mucho miedo y son muy cobardes, pues podemos estar tranquilos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todos podemos estar tranquilos, ¿no? Entonces, no va a haber ningún tipo de intervención militar en Cataluña, nada que se le parezca, por dos motivos. Sobre todo, ¿no? Porque son cobardes y porque no tienen capacidad para ello, ¿no? Entonces, tranquilidad. Y por otro lado, vamos al imperio castellano, español. Os invito a que entréis en público.es, que yo escribo ahí y, bueno, voy dejando... dejo 2 o 3 entradas a la semana, un poco de todo esto. Y al tema de Cataluña, que es muy sensible y me voy a mojar y antes de mojarme voy a pedir perdón si a alguien le ofende lo que digo, porque sé que es un tema, o que puede ser un tema sensible. Efectivamente, yo coincido con ustedes plenamente en que creo que España tiene un problema mayor que Cataluña, porque al final, y esto es analizarlo muy fríamente, a mí me encantaría que siguiéramos todos juntos, vaya por delante. Pero tanto si Cataluña se independiza de España como si no, el resultado es que con Cataluña somos 47 millones de personas y sin Cataluña pues somos unos 40 millones de personas. Bien, con 40 millones de personas, contando el peor de los escenarios, que es que Cataluña no siguiera con nosotros, ¿seguimos teniendo potencial para ser un gran país, una gran nación? Seguro que sí. Yo creo que no. No, pero, claro, no, pero un segundo, ya veréis mi razonamiento. Yo creo que sí. ¿Es Cataluña el problema de España? Desde luego que no. Tanto si nos independizamos o se independiza Cataluña como si no, no es el problema. El problema, lo ha definido muy bien, es que el imperio castellano lleva empequeñeciéndose 300 años. ¿Y eso ha ocurrido por Cataluña? No, es que hemos ido perdiendo todo lo que íbamos teniendo, ¿no? Porque evidentemente tenemos un problema estructural, tenemos un problema cultural muy, muy importante. En España leemos 4 libros al año por ciudadano, en Francia se leen 24. Creo que eso
nos coloca, ya que hablabas de Francia y de la Armada Francesa, nos coloca en una posición diferente, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es regenerar definitivamente nuestras instituciones, regenerarnos a nivel cultural, a nivel educativo. Yo creo que hay muchísimas reformas que tenemos que afrontar en España y bueno, yo creo que, de verdad creo que el tema de si Cataluña está dentro de España o está fuera de España, yo creo que es un problema menor, lo digo con sinceridad, porque tanto si se da una situación como si se da la otra, si no emprendemos esas reformas que tenemos que hacer, nos va a dar lo mismo. Quiero decir que podemos retener a Cataluña con nosotros, que si no emprendemos esas reformas vamos a seguir para abajo, y podemos separarnos de Cataluña y si no emprendemos esa reforma pues iremos más para abajo todavía. Que lo suyo es que encontrásemos un espacio de convivencia, estoy plenamente de acuerdo. Ahora bien, que el espacio de convivencia, y ahí es donde además vuelves a acertar plenamente, no debería de ser el imperio castellano, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, esto yo lo planteo en Madrid y cada vez que lo planteo me llueven los bofetones, ¿no? ¿Qué es lo que yo planteo? Que es un error identificar a Castilla con España, desde mi punto de vista. Es decir, si queremos que los catalanes, gallegos, da lo mismo, vascos, se sientan españoles, tenemos que crear una España, que me da lo mismo que la llamemos España, que me da lo mismo que tenga la bandera que tiene ahora, que es que parece que nos la ha traído Dios, nos la ha bajado y nos la ha dado si es que existe. Y no, la bandera española la hace un telediario. Parece que es que el himno lo compuso Dios también, y no, el himno es de hace un telediario también. Ya no digo históricamente, si hablamos geológicamente, todo esto lo reducimos al ridículo, ¿no? Al esperpento más absoluto, ¿no? Entonces al final lo que tenemos que crear es un marco en el que evidentemente se produzca un